Iniciando entonces la clase del día de hoy, vamos a continuar hablando un poco acerca del sistema nervioso autónomo. Quiero preguntarle si hasta aquí todo quedó claro, si hasta aquí todo quedó bien, alguna duda con respecto a la clase del día de ayer. Así como le dije ayer a Susan, nadie tiene dudas, la verdad. Así que, pero salgo con mi responsabilidad de preguntarlo. Así que bueno. Continuemos entonces por acá. No le preguntan, ¿no les molesta? Tengo por primera vez encendí el ventilador que tengo aquí en la oficina y por eso ven también que se me mueven atrás las hojas. No les molesta. ¿No se oye feo? No, Lick. Perfecto. Ok. Voy apagando cámara y vamos apagando cámara. Ustedes también. Ok. ¿Nimai? No le escuché nada. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Le decía que con mi grupo de los nervios espinales no hicimos nuestra exposición. El grupo de nervios espinales. Sí, o sea, nuestra parte de todas. De verdad. Sí, no le hicimos, entonces somos el grupo 4. No lo puedo creer. El último, el del plexo sacro. Un chance. Sí, está bien. Bien. No puedo creer. Chica sabe que. Solo expusimos 3 grupos, Lick. Ay, Dios mío, tiene razón. ¿Les parece sí? Perdón, no recordaba esto. Creo que vamos a romper entonces un poco ahorita lo vi que la diapositiva sí se quedó hasta el último. Yo creo que sí vamos a romper mejor, vamos a hacer como una pausa a lo que estábamos viendo del sistema nervioso autónomo para volver a los nervios espinales porque el sistema nervioso autónomo van a ver cómo por medio de la división simpática y parasimpática la importancia que tienen los plexos. Y la verdad es que el plexo sacro y coxígeo tienen también el braquial, cervical. Esto lo vamos a ver más o menos entre lunes y martes. Perdón, no sabía. Así que gracias por recordarme de esto y vamos a dar inicio entonces a esta última parte de la presentación del plexo sacro y coxígeo. Adelante, Nimai. No sé quién se va a hacer cargo. Sí, yo Okay. voy a exponer. Adelante. Bueno, Lick. Bueno, chavos. Antes de entrar de lleno con el tema, y no, bueno, quiero hacer esto principalmente para que entendamos más el término plexo y los otros dos que son sacro y coxígeo. Es para que tengamos una noción de lo que es realmente y por qué tiene ese nombre. Plexo viene del latín plexus, que significa red, y sacro, estructura ósea que hay en esta región de la cadera, que es como un triangulito, pero como invertido. Es más o menos así. Y coxigio hace referencia a la coxis, que es como que la puntita de ese triángulo invertido que les digo, que está hasta abajo. Es por eso que forma parte casi del mismo sacro, pero es más chiquito y está hasta la punta de abajo. Entonces, entendiendo esto, podemos decir que plexo sacro significa pues una red de nervios que se extiende por todo esta estructura ósea. ¿Y qué es lo que hace? Le brinda
inervación o inerva, si lo podemos decir así, bueno, o para decirlo mejor, las regiones del cuerpo, de los glúteos, el periné y los miembros inferiores, o sea, todas las piernas, los pies. ¿Puede pasar al siguiente, Lick? Sí. Esta se encarga, como dije anteriormente, de inervar los miembros inferiores, los glúteos y la pelvis. Puede encargarse, a su vez, del control de los órganos sexuales y viscerales. Con el control también de los esfínteres. Siguiente, Lick. ¿En dónde se localiza? Este es en la pared pélvica posterior por detrás de los vasos ílicos internos y el uréter. Si vemos siempre toda esta, es por toda esta región pélvica. Y el interior al músculo periforme. Siguiente. Sí. ¿Avanzo? Sí. Sí, siguiente, por favor. Ajá, aquí ya podemos visualizar todavía más las regiones que les venía explicando. Si se fijan, entre la estructura ósea de toda la cadera, entre la parte izquierda y la derecha, en medio, donde se ve que se extiende toda la columna vertebral, se ve algo así como un triangulito, pero invertido, que tiene una punta hacia abajo. Entonces, esa parte de ahí es la que se llama sacro. Y la puntita, la más chiquita, ese es el coxis. Ahora, viendo más de cerca toda la región nerviosa, aquí es donde podemos pasar. Ajá, siguiente. Aquí vamos a pasar a ver ya los tipos de ramas que extienden, que son las ramas los ramos anteriores, posteriores y uso terminal. Es decir, que parte de las regiones nerviosas que extienden todo este plexo son, como dijimos anteriormente, para los glúteos y también por la parte de enfrente, en toda la zona pélvica y también para los órganos sexuales. Y las terminales ya son los que se van extendiendo hasta el coxis. Siguiente, Lick, por favor. Ahora, como vimos en la imagen de antes, no, dele otra vez. ¿Atrás? No, siguiente también. Como vimos antes, en la imagen de los nervios, en este plexo se encuentra el nervio ciático, que está conformado por el nervio tibial y por el nervio peroneo común. Se pronuncia así, ¿no? No estoy diciendo Sí, 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 es que recordemos que en el caso, voy yo para atrás, porque aquí tiene más aquí. En el caso de es que es bien difícil mencionarlo porque hace poco hablábamos de eso con mi esposa, que una persona viene y me dice, ay, que me duele la chimpinía, me dice. Entonces, me acordé un montón de que chimpinía la usaba cuando, esa palabra la usaba cuando tenía como 5 años, creo yo, y hace referencia a donde se pone ese protector en el caso del futbolista, que es conocido como chimpiniera. Entonces, pero la región que nosotros estamos hablando específicamente de la tibia y el peroneo es esa rama intermedia de la pierna, este hueso que es conformado y que es rodeado por el muslo, que en el caso del muslo, los músculos que lo componen son el bíceps femoral, la parte posterior,
y el cuádriceps en la parte anterior. Ese es el fémur, y en la parte de abajo, la imagen no es tan evidente, pero tenemos dos huesos que son conocidos como la tibia y el peroné, que en el caso del peroné también tiene, tiene un origen desde la rodilla como tal. Incluso por eso es que hay algunas lesiones cuando son lesiones crónicas, principalmente como las de los corredores. Son conocidas como lesiones tibiales o inflamación de las tibias. Rosa, veo la mano levantada. Sí, es que le mandé un mensaje pidiéndole permiso si puedo salir de la clase ahorita. Sí, ahorita lo revisé. No se preocupe, me avisa cualquier cosa. Bueno, Gracias. y si termino a tiempo, me da permiso para volver a entrar. Sí, no hay problema. Gracias. Gracias. Ok. Volviendo entonces, por acá, ¿dónde está mi mouse? Aquí está el mouse. Entonces, volviendo por acá ahora a todo este tema de, hasta aquí nos hemos quedado, ¿verdad? De las lesiones del nervio ciático, es porque cuando hay daños principalmente de índole vertebral, de índole óseo, esto hace que el hueso oprime el nervio a veces contra otro hueso, a veces contra músculo, y esto genera el dolor. Y eso es lo que nosotros vemos, que es conocido como la lesión del nervio ciático, y es una lesión sumamente dolorosa. Adelante. Ok, sí, ya se le podemos sumar que siendo el nervio más grande de todo el cuerpo, si no me equivoco, conlleva una de lesiones súper importantes. Como podemos ver ahí, están las luxaciones de cadera, artrosis de la columna lumbosacra, entre la conexión entre estas dos partes del cuerpo. Irritación, administración inadecuada de inyección intramusculares, entre otras cosas. ¿Ves? Siguiente, Lee. Aquí es más de lo mismo, es sobre las lesiones y los tratamientos que se pueden tener: reposo, fármacos analgésicos, ejercicio y masajes, dependiendo entre calor y frío. Ya la siguiente, Lee. Aquí ya por último, contemplamos los dermatomas, que aquí ya estamos saliendo del área en el que estamos hablando, y vamos a pasar a ver en general todo por decirlo así, el sistema nervioso central, pero como desde la parte que genera toda la sensibilidad del cuerpo. Es decir, a los dermatomas se les denomina que son todas las estructuras nerviosas que brindan somatosensibilidad al cuerpo. Por obvias razones, todas estas estructuras nerviosas tienen neuronas aferentes, es decir, que van del estímulo de hacia afuera hacia el cerebro, es que va del estímulo de la piel, digamos, obviamente es sensitivo, es el estímulo que va hacia el cerebro, por lo que lo percibe. Siguiente, Lick. Sí, como dice, son neuronas somatosensitivas que conducen impulsos nerviosos desde aquella hacia la médula espinal y el encéfalo. Estos dermatomas, pues como vieron en la imagen anterior, se extienden
prácticamente desde cada extremidad del cuerpo y desde cada parte, pues necesitan brindar información somatosensitiva al cerebro en caso de alguna anomalía que puede estar sucediendo. Sabemos que la parte del dolor, por lo general, es propia de estos dermatomas, pues así se identifica qué puede estar mal o qué puede estar sucediendo por la parte externa del cuerpo. Entonces, es principalmente el papel de estos dermatomas, brindar la somatosensibilidad al cuerpo por medio de neuronas aferentes. Y hasta aquí llega nuestra presentación. Ok. Listo. Gracias, Nima. ¿Alguien más del grupo? Porque quiero retornar un poquito atrás. ¿Alguien más del grupo? ¿Un comentario adicional? ¿No? Ok. Recordando algo interesante que nosotros habíamos hablado, que hay algunas bibliografías que no consideran el plexo coxígeo realmente como un plexo, sobre todo porque el coxis es un hueso, de ahí recibe su nombre, y obviamente al igual como ustedes recuerdan, el plexo cervical, el plexo lumbar, el plexo torácico, cada uno de ellos hace referencia específicamente al hueso a donde se aloja. En el caso del plexo sacro y el plexo coxígeo son la última parte de la columna vertebral. Volviendo un poquito otra vez para atrás. En el caso del plexo sacro, debemos de entender de que sobre todo va a inervar, recordando que inervar es llevar información, sangre, nutrientes, oxígeno, hacia la zona, hacia la región glútea, hacia la región perineal, que hace referencia específicamente a la conexión de los miembros superiores con los miembros inferiores. Incluso hay una parte bien interesante que es conocida como la cresta ilíaca, que la cresta ilíaca, ustedes pueden hacer la prueba, aunque esté usted lo más gordito posible, usted va a sentir ese hueso. Y es el hueso que se encuentra, ubíquense en su tronco, y es como el hueso. ¿Se han fijado que hay un espacio entre las costillas y hay como donde se ubica, digamos, la lonja más, la lonja más prominente en el estómago? E inmediatamente abajo de esa lonja, ahí hay un hueso. Ese es conocido como la cresta ilíaca. Y por ahí se alojan muchos de los componentes, sobre todo que van asociados con los sistemas el sistema reproductor y el aparato genitourinario. Se alojan por ahí vejigas, se alojan el esfínter anal, el esfínter vesical, por ahí también es como la última parte del intestino, colon, etcétera, etcétera. Así que entonces, lo interesante de esto es que no, estos nervios no nacen todos desde la zona sacra y coxígea, sino que las últimas dos vértebras, que es la L4 y la L5, también tienen inervación, tienen su origen por ahí en este caso. Y también en el caso de la pelvis, el pie, el muslo y todo lo que está por ahí cerca de esta estructura. También en el caso al ser, como decía Nimai, decía que al ser el nervio más grande, realmente el de la región ciática como tal, porque tiene su inicio desde la columna vertebral hasta los pies. En el caso de las ramas pueden ir desde, ayudamos a controlar los músculos anales,
nos van a ayudar a todo el movimiento de la parte inferior como tal, o sea, del tren inferior. Y en el caso, por ahí eso ya lo hablamos, las lesiones del nervio ciático. Y sobre todo también, porque recordemos que hay dos funciones importantes, hay una función motora y una función sensitiva. Hemos hablado sobre todo de las funciones motoras, como el movimiento muscular, el movimiento que hay al interno de los órganos, pero también la sensitiva es importante, sobre todo porque usualmente nuestros miembros inferiores tienden a ser menos sensitivos porque no están tan expuestos a estímulos. Por ejemplo, ahorita usted, lo más seguro es que usted esté con zapatos, o si no está con zapatos, está con calcetines al menos. Entonces, esta falta de estimulación, sobre todo de los miembros inferiores, hace que como que se vuelva un poco resistente a la estimulación. Incluso, vaya, ustedes pregúntense, por qué, es un ejemplo que voy a poner, pero pregúntense por qué hay muchas personas, principalmente obviamente las personas que tienen diabetes, por qué la mayoría prestan un daño y es conocido como pie diabético, incluso que puede llegar hasta el punto de amputación. ¿Okay? Y esta situación tiene mucho que ver con que uno, los miembros inferiores no son tan estimulados, pero dos, también que el mal funcionamiento de la glucosa, el mal control, mejor dicho, de la glucosa en nuestro cuerpo, también hace que se pierda esta sensibilidad y padezca entonces lo que nosotros conocemos como neuropatía. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Bueno, creo que no hay duda entonces, pero gracias al grupo por recordarme, ¿verdad? A mí se me había escapado por completo, se me había escapado, perdón. Así que vamos a pasar de diapositiva, vamos a retornar donde nosotros estábamos para aprovechar los últimos 10-12 minutitos. ¿Dudas? Perdón que se me fue el plexo sacro. Ay, ningún problema. Gracias. ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok. Entonces, continuemos hablando de la comparación entre el sistema nervioso somático y el autónomo. Recordando que el somático y el autónomo son dos partes importantes del sistema nervioso periférico, pero uno de ellos siempre se va a encargar, y habíamos visto también la división dentro del mismo sistema nervioso autónomo, la división simpática y parasimpática, y sobre todo estar asociado a la activación o inhibición de nuestro cuerpo, que nos ayuda sobre todo a las respuestas o al momento a la respuesta de lucha o huida, ¿sí? Que esto tiene mucho que ver con los procesos de supervivencia en nuestro cuerpo. Adicionalmente, algo importante que comentar en este sentido es que las personas que tienen algunas dificultades en la percepción de estas situaciones, sobre todo van a tener dificultad para evaluar riesgos, entre otras cosas. ¿Ok? En el caso también de los órganos, porque esto es lo que nosotros vamos a empezar a ver el día de hoy. Vamos a ver que hay órganos los cuales van a ser estimulados y vamos a ver esta inervación dual que es conocida como la división simpática y parasimpática. Y algunos órganos nerviosos de una división del sistema nervioso autónomo estimulan a ese órgano, es decir, generan el proceso de excitación, o el opuesto, que generan o disminuyen de alguna manera
o lo relacionado con el proceso de inhibición, que es la disminución de respuesta. Perfecto. Ok. Entonces, continuamos por acá y vamos a ver este cuadro que nos va a ayudar a entender un poco la diferencia entre el sistema nervioso somático y autónomo. Y con esto vamos a cerrar esta conversación del sistema nervioso somático y nos vamos a enfocar más en el autónomo. Entonces, hay seis campos de acción o de comparación, por así decirlo, en estos dos sistemas, que son las aferencias sensitivas. Voy poniendo a las aferencias sensitivas, las eferencias motoras, vías de las neuronas motoras, neurotransmisores y hormonas, efectores y respuestas. En el caso de las aferencias sensitivas, recordemos, aferencia es de afuera hacia adentro, eso quiere decir de los músculos hacia el cerebro. En el caso del sistema nervioso somático, vamos a tener los sentidos somáticos y los sentidos especiales, lo que hablábamos en el caso de los olores, sabores, sonidos, visión, entre otras cosas. Y por otra parte, en el caso del sistema nervioso autónomo, se hace referencia de las aferencias de las aferencias interoceptoras, que esto tiene que ver con los sentidos especiales, específicamente a las sensaciones internas, sensaciones que no podemos controlar. Por otra parte, las eferencias motoras, recordemos que la corteza nos hacemos cargo en el caso del sistema nervioso somático del control voluntario, del control consciente, y por otra parte, en el caso del sistema nervioso autónomo va a estar más asociado con el control involuntario. Entra en juego por ahí estadios importantes como el hipotálamo, el sistema límbico, el tronco del encéfalo, lo que hablábamos, la protuberancia, el mielencéfalo, la médula espinal, y tiene un control limitado de la corteza cerebral, a diferencia de los controles voluntarios que sí tienen que ver con equilibrio, movimiento, entre otras cosas. La vía de las neuronas motoras, en el caso del sistema nervioso somático, es una vía neuronal que es de una sola vía, o sea, mononeuronal. O sea que, si recuerdan la imagen que vimos anteriormente, tiene un mismo axón, está mielinizado y lleva a cabo acciones mucho más rápidas. En el caso del sistema nervioso autónomo, tenemos dos tipos de neuronas, que van a ser las neuronas preganglionares, que van desde el sistema nervioso hacia el ganglio, que lo vamos a ver un poquito más adelante, más a fondo, hacia el ganglio autónomo, donde hacen la sinapsis, y las neuronas postganglionares, que son las que vienen después del ganglio hacia el efector. Eso quiere decir, por ejemplo, hay algunas que tienen un ganglio autónomo y hacen sinapsis con un efector visceral, y hay algunas que son neuronas preganglionares que pueden extenderse del sistema nervioso central para hacer sinapsis con células cromafines de la médula suprarrenal, que si ustedes recuerdan, voy a regresar un poquito acá a esta imagen, ¿sí? Que era la que habíamos hablado por acá. Teníamos este primer ejemplo de la médula espinal, y este hace referencia al ganglio autónomo, lo vamos ahorita. Luego las que tienen conexión directa con la médula con la glándula suprarrenal para enviar información, y específicamente algunos neurotransmisores que van a ver ahorita. Y la última que tenemos entonces, donde ocurre esta situación que va a llevar el cambio de acetilcolina, porque vamos a ver que hay dos tipos de respuestas. Hay respuestas adrenérgicas y hay respuestas colinérgicas, que tienen que ver entonces con la aparición, ya sea de adrenalina o de acetilcolina. ¿Ok?
volviendo por acá, en el caso de los neurotransmisores, en el sistema nervioso somático, todas las neuronas somáticas liberan acetilcolina. En este caso, para el sistema nervioso autónomo, todas las neuronas preganglionares, importante eso, preganglionares, son de la división simpática y parasimpática, pueden liberar acetilcolina. Y la mayoría de las neuronas simpáticas postganglionares secretan noradrenalina. Ahora bien, las que inervan la mayor parte de las glándulas sudoríparas, que son neuronas postganglionares, pueden secretar acetilcolina. Y todas las neuronas postganglionares parasimpáticas liberan acetilcolina. Ay, Lick. A ver, ¿cómo se entiende esto? Regreso por acá. O no, mejor se lo voy a explicar y voy a cambiar al libro. ¿Okay? Y lo tenemos por acá. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Pero quiero que observen algo. Esta primera que nosotros estamos viendo, esta primera figura, la figura 15.2, hace referencia a la división simpática. Eso quiere decir, la división simpática va a tener un efector y ya vamos a ver qué significa cada uno de ellos para poder desarrollarlo. Si ustedes ven, en el caso de la división simpática y la parasimpática va a tener entonces, esta es todo lo que ustedes pueden ver por acá, son las vértebras que nosotros acabamos de ver, las cervicales, torácicas, lumbares y sacras. ¿Okay? En cada una de ellas hay una inervación y esto a su vez también tiene cerca de la médula espinal vamos a tener otras, bueno, puedo decir, como otra hilera que es conocida como los ganglios. Y aquí es donde ocurre ese cambio. En el caso de algunos ganglios, ya lo vamos a ver cómo se dividen, como el ganglio cervical superior, medio e inferior, por ejemplo, va a tener entonces la información y va a inervar lo que nosotros acabamos de ver. Por ejemplo, va a inervar el ojo, la glándula pineal, la glándula lagrimal, mucosas. También va a estar a cargo también de algunas glándulas sublinguales y submandibular. Por ejemplo, lo que está desarrollado con el proceso de salivación y todo lo que nosotros vemos. También ahí mismo el ganglio cervical superior va a ayudar a que en el caso del corazón pueda estar a cargo y pueda bombear de manera más eficiente, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué les quise poner esta imagen para poder continuar acá? Porque en el caso de los neurotransmisores, recordando que para el sistema nervioso autónomo hay dos tipos de neuronas, las preganglionares y las postganglionares. Acuérdense, volviendo aquí al ejemplo que nosotros estábamos teniendo. Segundo, este es el ganglio, ¿ok? Y hay, ¿sí?, las que vienen hacia el ganglio, ¿sí?, y que vienen del sistema nervioso central son las preganglionares, y las que posteriores que vienen del ganglio hacia el elemento efector son las postganglionares. Entonces, las preganglionares, todas estas pueden entonces secretar acetilcolina. ¿Ok? Y la mayoría de las postganglionares pueden secretar noradrenalina. Eso quiere decir, haciendo la excepción de las neuronas postganglionares que inervan las glándulas sudoríparas, que sí pueden entonces secretar acetilcolina. Y en el caso de las células cromafines, que si ustedes recuerdan, lo acabamos ahorita de ver en esta presentación, las células cromafines, que son las que se encuentran en la médula suprarrenal, estas pueden liberar tanto adrenalina como noradrenalina. ¿Se entiende? A ver, sinceramente,
Sinceramente, no me estoy mintiendo porque de nada me sirve. Sinceramente, ¿se entiende? Sí, o si no se entiende, Lick, ni idea. Pero los quiero Sí escuchar. entiendo en caso del proceso, pero sí me confunde lo que es en sí la noradrenalina, que es. ¿El qué? Mm, ¿El qué de la noradrenalina? Lo que es en sí esa, la noradrenalina. Ok. Recordemos que en la unidad 1 vimos los neurotransmisores. Incluso por ahí ustedes en psicología general, si no me equivoco, vieron las funciones de los neurotransmisores. En el caso de la noradrenalina y la adrenalina están muy asociados con procesos de activación. En el caso, por ejemplo, de la adrenalina, junto con el cortisol, por ejemplo, funcionan de manera muy de la mano, sobre todo porque van a generar la respuesta del estrés, por ejemplo. Entonces, vamos a verlo un poquito más adelante porque ya voy a regresar ahí, pero vamos a verlo porque vamos a hablar específicamente de los neurotransmisores. Así que no se estresen, solo quiero que ahorita manejemos este tema de que hay algunas neuronas que pueden liberar acetilcolina. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. Y hay algunas otras que también pueden liberar noradrenalina y adrenalina. Cada una de ellas tiene una función, porque recordando que tenemos división simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo, y esto a su vez entonces va a activar o va a inhibir la acción en los músculos o donde sea, en el órgano efector. ¿Quedó más claro? Sí. Ok. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto de comparación entre ambos? En el caso de los órganos efectores para el sistema nervioso somático, se afectan específicamente el músculo esquelético. En el caso del sistema nervioso autónomo, el músculo esquelético, porque podemos desarrollar de manera consciente estos procesos. Y por otra parte, en el caso del sistema nervioso autónomo, va entonces a efectuar los procesos en el músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Eso quiere decir que no tienen control sobre esto. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Ok. Y en la última, que es el último componente de comparación, es la respuesta. En el caso de la respuesta, nosotros podemos tener, en el caso del sistema nervioso somático, la contracción del músculo esquelético, y recordemos que al tener la contracción del músculo esquelético, hay también una contracción, y al contraerse usted tiene dominio sobre el músculo esquelético, a diferencia que cuando se inhibe no hay control. Recordando cuando nosotros nos dormimos o estamos en un estado de relajación, el músculo se va a encontrar relajado, no contraído, y por eso vamos a encontrar como mayor, perdón, mayor dificultad para poder controlar estos músculos. Por otra parte, en el caso del sistema nervioso autónomo, va a haber contracción o relajación del músculo liso, ay, perdón. Va a haber contracción o relajación del músculo liso. Recordemos que el músculo liso nos hacemos referencia a los músculos, perdón, a los órganos viscerales, estómago, intestino, que nosotros realmente no podemos controlar. Y en el caso del músculo estriado, que es el músculo que conocemos como el bíceps, tríceps, el músculo estriado es aquel que hace referencia
a la parte del músculo esquelético. Entonces tenemos el músculo liso y el músculo cardíaco, que es el corazón obviamente, así que podemos aumentar la frecuencia cardíaca o la fuerza de la contracción muscular, y también podemos tener aumento o disminución de secreciones glandulares, quiere decir aumento o disminución de secreción de hormonas. ¿Estamos bien? ¿Dudas? No, Lick. De mi parte, de momento no, Lick. Yo sigo entendiendo. Súper. Ok. Y con eso entonces cerramos la presentación del día de hoy. Vamos encendiendo su cámara. Ya les mando un segundo el enlace para la asistencia. Ok. Entonces, si no hay más dudas, vamos a continuar el día lunes con todo esto. Recordemos que la siguiente semana ya es la última semana antes de Semana Santa. Entonces, va a ser una semana un poco cargada, un poco intensa, para que tomemos eso en consideración. Y yo creo que el examen 2.2 se va a sostener entonces el día viernes. Yo creo que sí salimos los 4 días con el resto del capítulo, pero recuerden que tienen que trabajar los mapas conceptuales. Se entregan la siguiente semana. Y yo en este fin de semana voy a estar también revisando su examen de la unidad 2.1 para que puedan tener también ya estos datos. No hay problema. Así que si no hay más dudas, pasen un buen fin de semana, aprovechenlo, trabajen, hay mucho trabajo todavía por cubrir, pero ya casi estamos fuera de la clase y ya casi estamos, ya estamos viendo hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer con lo? Yolanda, gracias por recordar. En el caso de que van a hacer con los grupos, ¿quién había quedado de enviarme los grupos? Yo, Lick. ¿Cómo vamos? Tusa? ¿Ya los logró? Sí, vamos bien. Todavía no me los han entregado todos, pero vamos bien. Ok. Ya van 6 grupos. ¿Cuántos grupos hay? Hasta el momento 6. 6. 6 por 4, 24. Eso quiere decir que hay ahorita, aquí en la sesión, hay 6 que no están en grupo. Entonces, comuníqueles que hoy va a ser el último día, entonces para que ya entren en sus grupos armados, para enviarles yo la información de qué vamos a hacer con esta tarea. ¿Estamos? Súper. Gracias. Un gusto, pórtense bien. Una duda. ¿Lo de los mapas lo va a habilitar hasta el mero jueves o durante estos días? Los mapas conceptuales ya están habilitados, ¿no? Ya. Sí, es que ayer lo quise volver a subir y no, ya estaba cerrado. Denme un segundo. Pero yo revisé hoy y sí se puede agregar entrega. Ya. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? A ver, solo confirmo. Mapa conceptual. Ok. Solo voy a hacer el cambio. Eso lo vamos a entregar el próximo miércoles. ¿Ok? Porque si ustedes van a tener el examen jueves o viernes, vamos a entregar miércoles 6 de abril. Para que no les aparezca como tarea entregada. Sí, listo, ya aparece el cambio de examen. Gracias, pórtense bien. Feliz fin de semana. Sí, solo una consulta. La reposición del primer examen, ¿cuándo se hace? Al final de la clase. La clase por ahí como el 20 y tanto de abril, más o menos, vamos a estar haciendo reposiciones. Gracias, pórtense bien. Gracias. Feliz fin de semana.